Mamá, no puedo pagar la próxima dosis de medicina para Lily Rose. No me la dan sin pagar. Por eso te llamo. Ya no sé qué hacer. ¿Podrías prestarme dinero una vez más? Son $2,800, mamá. No sé cuándo podré devolvértelos. Esas palabras atravesaron a Dante Ferraro como una navaja que no vio venir. Estaba de pie en el pasillo de su ático en Tribeca, Manhattan, de vuelta de una reunión que se había cancelado en el último momento, cuando oyó una voz que se colaba a través de la puerta del baño. No estaba tratando de escuchar, pero esa voz, baja, quebrada, avergonzada de pedir, atravesaba las paredes como si no existieran. Dante se detuvo, se quedó allí, justo fuera del baño, las llaves del coche aún en la mano. La voz seguía hablando, la reconoció. Era Maya, la mujer de la limpieza que llevaba 8 meses trabajando en su ático. Siempre puntual, siempre callada, nunca se quejaba de nada. Y ahora estaba susurrando en el baño, llorando de vergüenza, pidiendo a su propia madre que le prestara dinero para pagar la medicación de su hija. Dante tenía 36 años. Esa misma semana había firmado un contrato de $40 millones. Y allí mismo, a pocos metros de él, una joven no podía reunir $2,800 para mantener con vida a su hija de 2 años. $2,800, pensó. ¿Cómo es posible que alguien no tenga $2,800? Se quedó mirando al vacío durante unos segundos. Algo pequeño comenzó a crecer dentro de su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. No era lástima, era algo diferente. Era el recuerdo de que hay sufrimiento en este mundo, del que ninguna cantidad de dinero te advierte antes de que llame a tu puerta. Y lo que haría en las siguientes 24 horas cambiaría la vida de Mia para siempre, y la suya también. Pero en ese momento aún no lo sabía. Nadie lo sabía. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, dale al botón de me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para no te pierdas lo que viene a continuación. Ahora, volvamos a ese pasillo de Tribeca, donde Dante Ferraro seguía de pie con las llaves en la mano y una decisión formándose en su pecho que aún no podía expresar con palabras. Dante se dio la vuelta y se alejó de la puerta del baño tan silenciosamente como pudo, y se dirigió por el pasillo hacia el estudio, en el extremo más alejado del ático. No tenía prisa, pero su mente ya había empezado a funcionar. Así era como Dante Ferraro actuaba, siempre. Números, lógica, problemas, soluciones. No sabía cómo sentirse antes de analizar. Primero analizaba, luego sentía, si es que sentía algo. Se sentó en su silla, abrió su teléfono y llamó a Reed Calloway. Reed respondió después de 2 tonos. Su voz era tan tranquila como siempre, preparada para cualquier cosa, porque 20 años trabajando junto a Dante le habían enseñado que cada llamada podía significar absolutamente cualquier cosa. Necesito información sobre la limpiadora que trabaja en el ático. Se llama Maya Santos. Todo lo que puedas encontrar, salario, contrato, circunstancias, todo lo que haya en su expediente. Reed se quedó en silencio durante un segundo. En 8 meses, Dante nunca le había preguntado por ningún miembro del personal doméstico, ni una sola vez. De acuerdo, dame 1 hora, dijo Reed y colgó. Mientras esperaba, el otro teléfono de Dante vibró. La línea privada, Franco Benedetti, estaba al otro lado, con su voz grave y pesada, cargada de la tensión que solo se respiraba en las llamadas realizadas después de medianoche o cuando había ocurrido algo en el puerto. El envío en Newark había sido detenido. La aduana retenía 2 contenedores. Alguien de dentro decía que no se trataba de una inspección aleatoria. Dante no cambió de postura. Su voz era plana, fría, precisa como un bisturí. Llama a Donovan. Dile que tiene 4 horas para solucionarlo. Si no se soluciona en 4 horas, lo resolveré de otra manera. Franco lo entendió. La llamada terminó en menos de 1 minuto. Dante colgó el teléfono. 2 mundos. Por un lado, un envío por valor de millones de dólares retenido en el puerto. Por otro, una chica llorando en su cuarto de baño por $2,800 en medicinas. Se ocupó del primer mundo con una sola llamada telefónica. El segundo era uno con el que aún no sabía qué hacer. Exactamente 1 hora después, Reed envió un mensaje. El archivo era breve, preciso, puro Reed. Maya Santos, 27 años, domicilio registrado en Hunts Point, Bronx.
Tiene 3 trabajos. Limpia el ático de Dante de lunes a viernes durante el día. Lava platos en el turno de noche en un restaurante italiano de Brooklyn. Los fines de semana, lava la ropa para una tienda en Queens. Ingresos totales estimados en unos $3,200 al mes. Dante siguió leyendo. El nombre de su hija es Lily Rose Santos. Tiene 2 años. Nació prematura a las 28 semanas. Le diagnosticaron displasia broncopulmonar y actualmente está en tratamiento en Mount Sinai bajo el cuidado de un especialista en neumología pediátrica. Medicaid cubre las citas y algunas pruebas básicas, pero la medicación especializada y el coste mensual del alquiler de un respirador portátil no están incluidos en la cobertura aprobada. El bebé no está cubierto. Solo los gastos médicos ascienden a unos $2,800 al mes. El alquiler de un apartamento tipo estudio en Hunts Point, 600. Comida, transporte, pañales, leche de fórmula y gastos básicos de subsistencia, otros 600. Gastos mensuales totales, aproximadamente $4,500. Ingresos, $3,200. Un déficit de $1,300 al mes, cada mes. Dante se quedó mirando esa cifra. 1,300. La miró como si fuera un problema cuya solución era imposible. Llevaba 8 meses haciendo estos cálculos. 8 meses viniendo aquí todos los días, puntual, en silencio, limpiando cada cristal, colocando cada almohada, diciendo, «Buenos días, señor». Ferraro con voz tranquila, como si su vida fuera bien, como si su hija en casa estuviera bien, como si todo fuera bien, y él nunca lo había visto. Nunca le había preguntado. Cerró el teléfono, se quedó sentado en el estudio, la luz de la ciudad se filtraba a través del cristal, el rugido de Nueva York se elevaba abajo, pero nunca llegaba a esta habitación. Pensó en la forma en que ella había dicho «mamá» en el baño, la forma en que su voz se había quebrado al pronunciar esa palabra. Pensó en el número 2,800. Luego pensó en los 40 millones que había firmado esa misma semana y se dio cuenta de algo dolorosamente simple, algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Había personas en este mundo que luchaban cada día contra números en los que él nunca tendría que pensar, y ella era una de ellas. Pero él nunca le había preguntado el nombre de su hija. Nunca le había preguntado nada. Cada uno en su sitio. Así era como funcionaba. Ella había sido invisible para él. Pero eso estaba a punto de cambiar. 15 minutos más tarde, Dante oyó que se abría la puerta del baño. Antes había oído correr el agua. Ella se había lavado la cara. Él lo sabía porque él también se había lavado la cara. Después de unas llamadas que nadie debía saber, se levantó del escritorio, salió al pasillo y se quedó allí de espaldas contra la pared, de una forma que parecía natural, como si acabara de pasar por allí. Pero nada era accidental con Dante Ferraro. Nunca lo había sido. Maya salió. Se había lavado los ojos, pero seguían enrojecidos. Era un enrojecimiento que el agua fría no podía borrar, uno que provenía de algún lugar más profundo. Sostenía el paño de limpieza en la mano, agarrándolo con fuerza como si fuera lo único que la mantenía en pie. Cuando levantó la vista y vio a Dante allí de pie en el pasillo, se detuvo. Todo su cuerpo se tensó por un segundo. Él lo notó de inmediato. La forma en que se encogió de hombros, la forma en que bajó la mirada y luego la desvió, la forma en que apretó aún más los dedos alrededor del paño. Reconoció esa expresión. La había visto en los rostros de muchas personas en muchas habitaciones diferentes a lo largo de muchos años. Era el rostro de alguien que esperaba malas noticias, que esperaba ser despedido. «Buenos días, señor Ferraro», dijo con la voz más normal que pudo. «No sabía que hoy estarías en casa. La reunión se ha cancelado», dijo él secamente. Luego se hizo el silencio durante un instante. No mucho, pero lo suficiente para que ella se preparara para lo que fuera a venir a continuación. «Necesito preguntarle algo». Levantó los ojos hacia él. Había miedo en ellos que no había logrado ocultar a tiempo. Pensaba en la factura del hospital del mes siguiente, pensaba en Lily Rose, pensaba en lo mucho que aumentaría ese déficit mensual de $1,300 si perdía el trabajo. ¿En qué hospital está ingresada su hija? La pregunta quedó suspendida en el aire. Maya parpadeó 2 veces, como si acabara de oír un idioma que no estaba segura de entender correctamente. Se quedó allí,
con los labios ligeramente entreabiertos, incapaz de decir nada durante unos segundos. Luego habló en voz muy baja. Mount C. ¿Cómo se llama el médico? La doctora Helen Park, neumología pediátrica. Dante asintió levemente con la cabeza. ¿Qué medicación toma? Maya toma Besanida y albuterol cuando tiene un episodio. Respondió a cada pregunta como si la estuvieran interrogando. Su voz temblaba ligeramente, sin entender por qué este hombre le hacía esas preguntas, sin entender a dónde quería llegar con ellas, sabiendo solo que él le preguntaba y ella no tenía derecho a no responder. Dante sacó su teléfono del bolsillo interior de la chaqueta de su traje. Sus dedos se movieron por la pantalla durante unos segundos. Ella se quedó allí mirándolo escribir, sin atreverse a respirar demasiado fuerte, sin atreverse a preguntarle qué estaba haciendo, sin atreverse a esperar nada porque la esperanza ya la había traicionado demasiadas veces. Él volvió a guardar el teléfono en el bolsillo y la miró directamente a los ojos. Escuché tu conversación en el pasillo, Maya. Sé lo de los $2,800. Hizo una pausa de un segundo y luego simplemente dijo, «Está bien». Luego se dio la vuelta y regresó al estudio sin dar más explicaciones, sin decir ni una sola palabra más. Maya se quedó allí, sola en el pasillo, con el paño todavía en la mano. No se atrevió a preguntar qué significaba «está bien». Había vivido lo suficiente como para saber que, cuando algo sonaba demasiado bien, lo más seguro era no creerlo hasta que realmente sucediera. Respiró hondo, apretó el paño con más fuerza y volvió al trabajo, limpiando la encimera de la cocina, arreglando los cojines del sofá y pasando la aspiradora por el pasillo. Todo como cualquier otro día, como si nada hubiera pasado. Pero lo que iba a suceder el lunes en Mount C era algo para lo que ella nunca se había preparado. Nadie lo había hecho. Ni siquiera el propio Dante había esperado llegar tan lejos. Llegó el lunes. Mia se despertó a las 5 de la mañana en el apartamento estudio de Hunts Point. Lily Rose seguía durmiendo en la vieja cuna, sentada junto a la cama, con su diminuta respiración moviéndose a través del ventilador portátil que tenía a su lado. La máquina zumbando con un ritmo constante como el tic-tac de un reloj que Maya había oído tantas veces que, si se detuviera en mitad de la noche, se despertaría al instante. Se sentó en el borde de la cama y observó a su hija dormir. Hoy era la cita de seguimiento en Mount C. Ya sabía lo que iba a pasar, o al menos eso creía. La factura pendiente, $2,800 por 2 meses de retraso, más el alquiler del equipo, lo que sumaba un total de casi $6,000. No tenía $6,000. No tenía ni $600. La semana pasada, había vendido plasma 2 veces solo para tener suficiente dinero para comprar pañales y comida para Lily Rose. Y durante 3 noches seguidas, su cena había consistido en agua y 2 rebanadas de pan que quedaban en el armario. En el autobús que la llevaba del Bronx al Upper East Side, Maya sostenía a Lily Rose en su regazo. La niña aún estaba medio dormida, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre. Maya miró por la ventana. La ciudad se despertaba. La gente que se dirigía a sus trabajos madrugadores se movía rápidamente por las aceras. Café en la mano, auriculares en los oídos. Todos ellos iban a algún sitio. Maya también iba a algún sitio, pero iba allí para escuchar una frase que había pasado toda la noche enseñándose a sí misma cómo sobrevivir. Lo sentimos mucho, pero si no se paga la factura, el programa de tratamiento tendrá que suspenderse. Había escuchado esa frase en su cabeza cientos de veces. Se había preparado para ello. Había hecho un plan. Si dejaban el tratamiento, buscaría una clínica gratuita en el Bronx. Le pediría al médico muestras de medicamentos. Encontraría la manera. Siempre encontraba la manera. Pero cuando se acercó al mostrador de recepción de neumología pediátrica en la 7ª planta del Mount C y entregó la tarjeta del seguro y los documentos de Lily Rose, la mujer que estaba detrás del mostrador miró la pantalla y luego levantó la vista con una expresión que Maya no supo descifrar. «Señorita Santos, su factura ha sido pagada». Maya no reaccionó. Se quedó allí parada. Sus ojos estaban fijos en la mujer detrás del mostrador, pero en realidad no la veía. La mujer continuó. En su totalidad, incluyendo los próximos 6 meses de tratamiento, medicación, equipo, alquiler, honorarios de seguimiento, un total de $22,800 pagados en su totalidad. Maya parpadeó, abrió la boca
pero no le salió ningún sonido. ¿Quién lo pagó? Su voz era tan débil que ni siquiera ella estaba segura de haberlo dicho en voz alta. No puedo revelar la información del pagador, pero le han dejado una tarjeta. La mujer le entregó a Maya un pequeño sobre blanco. Mia lo tomó con mano temblorosa. Dentro había una tarjeta blanca sin nombre, sin logotipo, solo una línea escrita a mano. La letra era inclinada, nítida, rápida. El tipo de escritura que utiliza un hombre acostumbrado a firmar documentos en los que cada firma vale millones de dólares. Maya reconoció esa letra. La había visto cientos de veces en los papeles que había sobre el escritorio que limpiaba todos los días para Lily Rose. No hay que devolver nada. No hay que dar las gracias. Maya se sentó en una de las sillas de la sala de espera. Lentamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla, Lily Rose estaba en sus brazos, con la cabeza apoyada en el pecho de su madre, sin saber nada, y Maya lloró. No era el llanto que ocultaba en el baño del ático, ni el que la hacía morderse el labio y tragarse cada sonido. Este era un llanto diferente, el llanto de alguien que se había preparado para lo peor y había recibido algo que ni siquiera se había atrevido a soñar. El tipo de llanto que le sacudía los hombros, le sacudía las manos que sostenían a su hija, brotaba de lo más profundo de su pecho, donde lo había encerrado hacía mucho tiempo. Las personas sentadas a su alrededor en la sala de espera la miraron. Una madre mayor sentada a su lado se acercó y le dio una palmadita suave en la espalda sin decir nada, porque hay ciertos tipos de lágrimas que las palabras solo hacen más pequeñas. En ese mismo momento, en el ático de Tribeca, Dante estaba sentado en su estudio con el teléfono pegado a la oreja. Franco Benedetti estaba al otro lado. La voz de Dante no era la voz de un hombre que acababa de hacer una obra de caridad. Era la voz del mando. La niña se llama Lily Rose Santos. Está siendo tratada en Mount C. Neumología pediátrica. Doctora Helen Park. Quiero que le den prioridad. Sin lista de espera. Sin pasar de un departamento a otro. El mejor médico. La mejor cita. ¿Puedes hacerlo? Franco se quedó en silencio durante 2 segundos. Llevaba 20 años trabajando con Dante. Había organizado cosas mucho más importantes que esta, cosas de las que nadie hablaba abiertamente. Una niña pequeña en un hospital no era difícil, pero escuchó algo en la voz de Dante que no había escuchado en mucho tiempo. No era una orden pura y simple. Había algo más debajo, cuidadosamente oculto, pero él lo percibió. ¿Quién es esta niña que te preocupa?, preguntó Franco en voz baja. Dante se quedó en silencio. Hazlo. Franco no volvió a preguntar. Sabía cuándo parar. Y así fue como Lily Rose Santos, de 2 años, hija de una limpiadora de Hunts Point, fue discretamente incluida en la lista de prioridades de uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos, gracias al poder de un hombre al que nunca había conocido. Pero las buenas noticias siempre vuelan. Pasó de Maya a Rosa a través de una llamada telefónica llena de lágrimas esa misma tarde. De Rosa se extendió a través de las historias familiares que ella contaba con sincera gratitud. Porque cuando llega algo bueno, el instinto humano es contárselo a las personas que queremos. Y iba a llegar a los oídos de una persona por la que Maya rezaba cada noche para que nunca volviera. Maya no salió del ático ese día. Cuando la limpieza estaba casi terminada, se paró en la puerta del estudio de Dante, donde él estaba sentado frente a la pantalla de su computadora portátil, con la luz azul derramándose sobre su rostro. Se quedó allí un rato antes de que él se diera cuenta. Tenía las manos apretadas con fuerza frente a su estómago, la postura de alguien que reunía todo el valor que tenía para decir algo que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Dante levantó la vista. ¿Puedo decirte algo? Se dio cuenta de inmediato. Ella te utilizó, no el señor Ferraro. No, señor. Por primera vez en 8 meses, dejó que esa distancia desapareciera. Él asintió. Ella dio un solo paso hacia adentro y se detuvo. No se sentó, aunque había una silla en la habitación. Se quedó de pie. Con las manos aún entrelazadas delante de ella, comenzó a hablar. Su voz era tranquila, sin dramatismo, sin temblor, tranquila como la de alguien que ha vivido con el dolor durante tanto tiempo que se ha convertido en una verdad cotidiana. Mi padre fue asesinado a tiros cuando yo tenía 12 años. Era dueño de una pequeña tienda de comestibles en el sur del Bronx. Una noche, alguien entró a robar. No tenía más que $400 en la caja registradora. Le dispararon por $400. Yo estaba en casa, a 2 manzanas de distancia, y oí los disparos,
pero no supe que eran los disparos que mataron a mi padre hasta que la policía llamó a la puerta. Dante dejó de teclear. Mi madre tenía 4 trabajos para criarnos a mi hermano y a mí. Tenía cáncer de cuello uterino. Lo descubrieron demasiado tarde porque no tenía seguro, no iba a revisiones periódicas y no tenía tiempo para estar enferma. Sobrevivió contra todo pronóstico, pero nunca volvió a ser la misma. Yo estaba en mi último año de la escuela de enfermería. Lo dejé para cuidar de ella. Nunca volví a encontrar mi camino. Maya hizo una pausa, no para recuperar el aliento, sino para poder continuar con la siguiente parte. El padre de Lily Rose se llamaba Derek. Me dejó cuando estaba embarazada de 6 meses con un mensaje de texto. 4 palabras. No estoy preparado. No volvió a llamar. No volvió. Lo dijo como quien lee una noticia en el periódico. Incapaz de sentir ningún dolor nuevo porque ya había sentido todos los dolores posibles. Lily Rose nació prematura a las 28 semanas. Pesaba menos de 1 kilogramo y pasó 47 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Dormí en una silla del hospital durante 47 noches seguidas. Había noches en las que miraba a mi hija a través del cristal de la incubadora y no sabía si seguiría allí a la mañana siguiente. Dante se quedó quieto. No la interrumpió. No asintió con la cabeza para mostrar simpatía. Solo la miró. La miró de verdad. El tipo de mirada a la que Maya claramente no estaba acostumbrada. La factura de la unidad de cuidados intensivos neonatales fue de $380,000. Medicaid cubrió la mayor parte, pero aún quedan $22,000 de deuda pendiente. Cada mes recibo un aviso de cobro. Cada mes lo guardo en el cajón porque no tengo dinero para pagarlo y no tengo tiempo para tener miedo. Ella siguió adelante sin detenerse, como si supiera que, si se detenía, no tendría fuerzas para continuar. Me saltaba la cena 4 noches a la semana, solo como bien aquí, en este ático, los días que trabajo, porque aquí hay comida en la nevera y tú permites que el personal la use. Por eso no he tomado ni un solo día libre, no porque sea muy trabajadora, sino porque los días que no vengo aquí, no como. Dante sintió un nudo en el pecho. No era compasión. Él no sentía compasión. Era otra cosa, algo más antiguo, algo más profundo. Le transportó a una noche 5 años atrás. La noche en que su teléfono vibró y el nombre de Isabela apareció en la pantalla. Su hermana llamaba, y él vio su nombre temblar sobre la mesa mientras la reunión continuaba. Y pensó, mañana. No hubo mañana para Isabela, y ahora estaba sentado allí, escuchando a Maya hablar, y escuchaba. Escuchaba cada palabra. Mía lo miró directamente. No te cuento estas cosas para pedirte nada más. Ya has hecho más por mi hija que nadie ha hecho nunca por nosotros. Te lo cuento porque escuchaste mi llamada telefónica aquel día y mereces saber lo que escuchaste. El estudio quedó en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban detrás del cristal. Dante no dijo nada, no porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que ella acababa de decir no necesitaba respuesta. Necesitaba ser escuchado y él lo había escuchado. Maya asintió levemente con la cabeza, se dio la vuelta y salió de la habitación con el mismo paso suave con el que había entrado. Cerró la puerta detrás de ella con tanta delicadeza que Dante no la oyó cerrarse. Se quedó allí sentado solo. La pantalla del portátil seguía encendida, pero él no la miraba. Miraba el lugar donde ella acababa de estar. Y por primera vez en mucho tiempo, Dante Ferraro sintió que ese ático era demasiado grande para un solo hombre. Pero justo cuando Mía pensaba que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando un poco de espacio para respirar, alguien llamó a la puerta del ático. La persona que estaba allí compartía su sangre, pero no sus buenas intenciones. Maya había mencionado a su hermano exactamente una vez en la conversación de ese día. Solo una vez, muy rápidamente, casi de pasada. Mi madre tenía 4 trabajos para criarnos a mí y a mi hermano. No dijo nada más sobre él. No dijo su nombre, ni dónde estaba, ni a qué se dedicaba, ni qué tipo de vida llevaba. Ese silencio era una respuesta en sí mismo. Pero Dante no entendió del todo esa respuesta hasta 3 días después, cuando sonó el interfono del ático una tarde, menos de 1 hora después de que Maya se hubiera ido. La seguridad del edificio llamó. Hay un hombre aquí que quiere verla. El señor Ferraro dice que es el hermano de la señorita Santos. Dante se quedó en silencio durante 2 segundos. Que suba. Jorge Santos salió del ascensor privado y entró en el ático con los ojos ya calculando antes incluso de abrir la boca.
Tenía 33 años, era más alto que Maya, pero más delgado, y desprendía esa energía inquieta de un hombre que siempre necesita algo de alguien. Sus ojos recorrieron la sala de estar, desde el sofá de cuero hasta el cuadro de la pared, desde la lámpara de araña hasta la vista completa de Manhattan detrás del cristal, y Dante podía ver los cálculos que se hacían en la cabeza de Jorge tan claramente como palabras escritas en una pizarra. Jorge se sentó sin esperar a que lo invitaran. Sonrió. El tipo de sonrisa que tiene alguien que intenta parecer amistoso sin tener motivos para ello. Sé que has ayudado a mi hermana. Lo del hospital, el dinero para la medicina de la niña. Muy generoso. Mi familia te lo agradece mucho. Dante se sentó frente a él. No sonrió, no asintió, solo lo miró. Yo también estoy pasando por una etapa difícil. Jorge continuó, bajando la voz, con un tono más familiar, como si los dos se conocieran desde hacía años. Si pudieras ayudarme con una pequeña cantidad, mi familia estaría muy... Dante lo interrumpió, con voz tranquila. No fría, pero tampoco cálida. Ayudé a tu hermana porque trabaja aquí y vi una situación concreta. Su hija necesitaba medicinas. No estoy en posición de ayudar en otras situaciones. Jorge no lo aceptó. Se inclinó hacia adelante, cambiando de ángulo. Lo entiendo perfectamente, pero ya sabes, quedaría mal que la gente se enterara de que un hombre como tú se interesa especialmente por la chica que limpia tu casa. La gente pensaría todo tipo de cosas. Ya sabes cómo habla la gente. La habitación se quedó en silencio, el tipo de silencio que cualquier persona con sentido común reconocería inmediatamente como una señal para detenerse. Pero Jorge no era ese tipo de hombre. Dante se levantó lentamente, caminó hacia Jorge sin prisa, cada paso preciso, calculado. Se detuvo a menos de 30 centímetros. Entonces habló muy suavemente, tan suavemente que Jorge tuvo que inclinar la cabeza para oírlo. Y fue precisamente ese movimiento, esa necesidad de inclinar la cabeza, lo que le hizo comprender que acababa de entrar en un lugar al que no pertenecía. Entraste en mi casa, te sentaste en mi silla y me acabas de amenazar. Dante ladeó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera observando algo pequeño y sin importancia. ¿Sabes lo que pasó la última vez que alguien hizo eso? Jorge palideció, no gradualmente, sino al instante, como si la sangre se le hubiera escapado de la cara en un solo latido. Se levantó, no dijo nada más, se dirigió a la puerta del ascensor y no miró atrás. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Dante se quedó en silencio en la sala de estar durante un momento. Luego llamó a Tommy Russo. Vigila a Jorge Santos. Averigua a quién le debe dinero, cuánto y en qué tipo de problemas está metido. Infórmame en 48 horas. 48 horas después, el informe estaba sobre el escritorio de Dante. Jorge Santos debía $45,000 en deudas de juego a un grupo de prestamistas de Queens. Ese grupo tenía vínculos directos con la línea de Alejandro Varga. Dante leyó el nombre de Varga y lo grabó en su mente. Aún no había reacción, no era necesario, pero lo anotó. Esa misma noche, antes de que Maya se enterara por otra persona, Dante la llamó. Se lo contó brevemente, sin añadir ni quitar nada. Tu hermano vino aquí hoy. Me pidió dinero. Me negué. No estaba contento. Debías saberlo antes de que te lo contara otra persona. Silencio al otro lado del teléfono durante unos segundos. Luego, la voz de Maya, débil y pesada. Sabía que haría eso. Por eso, precisamente, tenía miedo de contarle a alguien lo del hospital. No has hecho nada malo, dijo Dante, con la misma voz de siempre, aunque ahora había algo en ella que no sabía definir. Lo que hizo tu hermano no cambia nada. La medicina sigue pagada. El hospital sigue igual. Esto no tiene nada que ver con él. Maya se quedó callada un momento más. Luego habló muy suavemente. Gracias. Espero que algún día pueda devolverte lo que has hecho por nosotros. Dante no respondió. Terminó la llamada, dejó el teléfono sobre el escritorio y miró a través del cristal. Manhattan se extendía bajo él en la noche. Millones de luces, millones de historias. Y él estaba allí de pie, pensando solo en una. Pero Jorge no era la mayor amenaza. Había una mujer en el Upper East Side que lo sabía todo y observaba desde la distancia con la paciencia de alguien que no tenía prisa. No pensaba asustar a nadie. Pensaba destruirlos. Vivian Ashford tenía 45 años. Su cabello siempre perfecto, su ropa siempre de la marca adecuada, su sonrisa siempre en el lugar exacto donde debía estar.
Pertenecía a ese tipo de personas que, en el momento en que entraban en una habitación, hacían que todo pareciera haber sido reorganizado a su alrededor. Eso era por fuera. Por dentro era completamente diferente. Una necesidad de control que nunca se satisfacía. Un hambre que el dinero de su marido no podía saciar. Su marido, Richard Ashford, de 50 años, había sido socio de Dante en varios negocios inmobiliarios. Una relación de negocios, nada más. Pero Vivian quería más. 2 años antes, en una gala benéfica en el Upper East Side, lo había intentado una vez. Claramente, se había colocado junto a Dante en el balcón, diciendo cosas cuyo significado residía en los espacios entre las palabras. Y Dante la había mirado con ojos que no contenían nada más que una fría cortesía. Y luego se había alejado sin decir una sola palabra de rechazo, porque no necesitaba decirla. La forma en que se alejó fue la respuesta. Vivian no lo olvidó. Las personas como ella nunca olvidan. Lo guardó en un cajón de su mente y esperó. Y ahora había llegado el rumor. Llegó a través de la red de esposas adineradas que utilizaban la misma empresa de limpieza que Maya. La historia viajó de una cafetería a otra mesa de almuerzo, transmitida en voces bajas llenas de la dulce curiosidad de personas a las que no les faltaba nada, excepto algo de qué hablar. Dante Ferraro pagó las facturas del hospital de la hija de su empleada de limpieza, $22,800. 6 meses de tratamiento, y se decía que incluso había llevado a la niña al ático. Vivian lo oyó y sintió algo que ella llamaría preocupación, pero en realidad era otra cosa, algo más profundo, algo más feo. Era humillación. Ella, Vivian Ashford, nacida en una antigua familia de Connecticut, educada en colegios privados, a la que le habían enseñado a sostener correctamente una copa de vino, a poner una mesa para 12 personas, a seguir todas las reglas de todos los clubes en los que el dinero podía comprar un puesto, había sido rechazada, y una chica de la limpieza del Bronx era a quien Dante Ferraro había abierto su cartera. Llamó a Dante una tarde. Su voz era dulce, cálida, cuidadosamente falsa con preocupación. Dante, te llamo como amiga. Necesito decirte algo porque siento que es mi responsabilidad hacerlo. Dante respondió brevemente. Adelante. Esa chica, Maya Santos, que trabaja para ti. He oído algunas cosas bastante preocupantes. Tiene un historial de acercarse a hombres ricos cuando están vulnerables. Lo hace de forma metódica. Dante, sé lo que digo. Alguien me lo ha contado. Y lo que es peor, hay una fuente que dice que tiene vínculos con el grupo de Alejandro Varga. El nombre cayó en la llamada como una piedra que cae en agua tranquila. Alejandro Varga. No era un nombre desconocido para Dante. Era el hombre que controlaba el tráfico de drogas en el Bronx, el hombre del que Dante se había mantenido estratégicamente alejado durante años, no porque le tuviera miedo, sino porque no había habido necesidad de tocarlo, y ahora ese nombre se relacionaba con Maya. ¿Quién te lo ha dicho?, preguntó Dante, con voz impasible. Alguien de confianza, alguien que la conoce bien. Te lo digo porque me preocupas, Dante. Gracias por llamar, dijo. Luego colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa y miró la pared frente a él. No creía a Vivian. Nunca lo había hecho y no iba a empezar ahora. Pero el nombre de Vargo era diferente. Ese nombre no era algo que se pudiera ignorar en su mundo. En este mundo, la sospecha no era una emoción, era un instinto de supervivencia, y a ese instinto no le importaba si le gustaba o no. Solo decía una palabra: comprueba. Dante cogió el teléfono y llamó a Reed. Necesito que verifiques algo sobre Maya Santos. Comprueba todas las conexiones posibles que pueda tener con Alejandro Varga o cualquier persona de su red. Y ya que estás, quiero que investigues también a Vivian Ashford. Todo. Reed no preguntó por qué. Nunca preguntaba por qué. Y mientras Dante esperaba la respuesta, mientras su maquinaria se ponía en marcha para buscar la verdad, su frialdad se convertiría en la hoja más afilada que cortaría a Maya, más afilada que cualquier palabra pronunciada, porque venía acompañada de silencio. Y el silencio no deja nada con lo que discutir. A la mañana siguiente, Mia llegó al ático a tiempo, como todos los días, 7:15. Introdujo el código, entró, dejó su bolso en su rincón habitual junto a la entrada de servicio, se cambió los zapatos, cogió su paño de limpieza y comenzó a trabajar. Todo parecía igual que en los últimos 8 meses, pero el ambiente no.
Lo sintió inmediatamente, no con los ojos, sino con algo más profundo. Ese instinto que había aprendido de niña. De las noches en que su padre llegaba a casa más callado de lo habitual. De las tardes en que su madre cocinaba sin cantar. De los momentos en que el aire de su apartamento del sur del Bronx se volvía pesado antes de que pasara algo. Maya había crecido aprendiendo a leer el ambiente de una habitación, y hoy el ambiente era diferente. Dante estaba en casa. Lo sabía porque sus zapatos estaban en el estante y su abrigo colgado en el gancho. Pero no apareció en el pasillo como lo había hecho en las últimas semanas. No hubo ningún buenos días desde el estudio. Ninguna pregunta sobre cómo estaba Lily Rose. La pregunta que había empezado a hacer últimamente, con naturalidad, sin esfuerzo, como si fuera simplemente algo que quería saber. Hoy no hubo nada de nada. Limpió la cocina, arregló los cojines del sofá y pasó la aspiradora por el salón. Cuando pasó por el estudio, la puerta estaba abierta. Vio a Dante sentado dentro, con la mirada fija en la pantalla, y él no levantó la vista. No era el tipo de no ver, sino el tipo de ver y elegir no mirar. Ella siguió trabajando, pero había algo más. Tommy Russo estaba sentado en el salón. No solía venir por allí a menudo. Maya lo había visto unas cuantas veces, siempre fuera de la puerta o abajo, en el vestíbulo, nunca sentado dentro. Hoy estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, pero sus ojos no estaban fijos en el teléfono. Sus ojos estaban fijos en ella, no abiertamente, pero observándola. Maya sabía lo que se sentía al ser observada. Había vivido en barrios donde ser observada durante demasiado tiempo significaba problemas. No dijo nada, mantuvo la cabeza gacha y siguió trabajando, limpiando cada cristal, colocando cada libro en la estantería. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pero sus manos se mantuvieron firmes. Cuando salió a tirar la basura por la puerta del servicio, miró hacia la calle a través de la ventana del pasillo y vio un SUV negro aparcado al otro lado de la carretera que nunca había visto antes. Podría haber sido una coincidencia. Podría no haber sido nada de eso. En el mundo normal, un coche aparcado en la calle no significaba nada. Pero este no era el mundo normal. Este era el ático de Dante Ferraro. Y Maya era lo suficientemente inteligente como para saber que las cosas que sucedían alrededor de un hombre como él nunca eran coincidencias. Terminó su trabajo a las 2 de la tarde, recogió sus cosas, se cambió los zapatos y se colgó la bolsa al hombro. Antes de entrar en el ascensor, se detuvo en la puerta del estudio. Dante estaba sentado allí, todavía mirando la pantalla. ¿Ha pasado algo, señor Ferraro?, preguntó. Él levantó la vista rápidamente y luego apartó la mirada. No, solo estoy ocupado, respondió con voz monótona, no del todo fría, pero sin nada a lo que ella pudiera aferrarse. Ella asintió. Que tenga una buena tarde, señor. Luego se marchó. En el ascensor se quedó sola, mirando cómo bajaban los números de los pisos, y sintió que algo familiar regresaba. El frío, no el frío del tiempo, sino el frío de alguien que había aprendido que, cuando la vida te daba algo bueno, lo más seguro era no confiar nunca en que fuera a durar. En el autobús de Manhattan de vuelta al Bronx, Maya se sentó en el asiento trasero con Lily Rose en su regazo. Acababa de recogerla de casa de Rose, y la niña jugaba con los dedos de su madre, apretándolos y riéndose de algo que solo una niña de 2 años podía encontrar gracioso. Maya miró a su hija. Pensó en los $22,800 que habían pagado, en la tarjeta escrita a mano, en la voz de Dante diciendo que lo que había hecho su hermano no cambiaba nada. Luego pensó en el día de hoy, en Tommy sentado en la sala mirándola. Pensó en el todoterreno al otro lado de la calle, en las palabras vacías de significado, y lo entendió no con pruebas, sino con los huesos, con la piel, con 27 años de vida, en un mundo en el que todo lo bueno tenía un precio. Esa noche, en el apartamento estudio de Hunts Point, Lily Rose tuvo un episodio respiratorio a las 2 de la madrugada. El silbido cortó el sueño de Maya como una navaja. Se despertó sobresaltada, colocó el tubo de medicamento en el nebulizador, sostuvo la mascarilla sobre la nariz y la boca de su hija, mientras Lily Rose lloraba y se retorcía, con los ojos muy abiertos y aterrorizados, y las manitas agarradas a la muñeca de su madre. Maya la sujetó con una mano y con la otra sujetó la máquina y cantó suavemente en español la canción que su madre le cantaba cuando tenía miedo.
allá en aquel apartamento del sur del Bronx, cuando los disparos resonaban en el exterior y su madre la abrazaba y le susurraba, «No pasa nada, mamore mamagi». Maya le cantó la misma canción a Lily Rose en la oscuridad, sola. Nadie llamó a la puerta del dormitorio. Nadie llamó al médico en 15 minutos. Solo estaban ella, su hija, el nebulizador y la vieja canción. El episodio pasó a los 20 minutos. Lily Rose volvió a dormirse sobre el pecho de su madre, con la mascarilla aún descansando ligeramente sobre su nariz. Maya no podía volver a dormirse. Se sentó contra la pared, mirando fijamente el techo descascarillado, escuchando a los ratones correr dentro de las paredes, y pensó que tal vez se había equivocado al empezar a tener esperanzas. Pero lo que Dante encontró en esas horas no lo llevaría a donde él pensaba. Lo llevaría a una verdad completamente diferente, y esa verdad lo obligaría a enfrentarse no a Maya, sino a sí mismo. Reed Calloway volvió a llamar al segundo día. No había llamado antes porque Reed nunca llamaba hasta que todo estuviera seguro. Por eso Dante confiaba en él. En un mundo en el que la gente hablaba antes de saber, Reed sabía antes de hablar. El informe llegó a través de un correo electrónico cifrado, y Dante lo abrió en el estudio a las 11 de esa noche, solo con la pantalla del portátil como única luz en la habitación. Primera parte sobre Maya Santos, sin conexión con Alejandro Varga, ni directa, ni indirecta, ni a través de nadie, sin antecedentes de acercarse a hombres ricos, sin antecedentes policiales, sin ningún indicio de nada de lo que Vivian había descrito. En cambio, Reed encontró 5 antiguos empleadores para los que Maya había trabajado en los últimos 3 años. Los 5 confirmaron lo mismo. Puntual, honesta, cuidadosa, trabajaba como si la casa fuera suya. Una de ellas, una mujer mayor de Park Slope, Brooklyn, había escrito una nota en su respuesta a la empresa de limpieza, y Reed la copió palabra por palabra en el informe. Se marchó porque su hija nació prematuramente y tuvo que permanecer en el hospital durante mucho tiempo. Yo ocupé su puesto durante 3 meses. Ella se negó, diciendo que no quería cobrar mientras no trabajaba. Nunca he conocido a nadie como ella. Lamento que no volviera. Dante leyó ese pasaje 2 veces. Luego pasó a la segunda parte. Vivian Ashford y Richard Ashford. Y aquí todo dio un vuelco. Richard Ashford había estado en contacto secreto con Alejandro Varga durante los últimos 6 meses. No socialmente, sino por negocios. Ashford estaba tratando de abrir una ruta privada a través del puerto de Newark, el mismo canal que controlaba Dante, pero sin Dante. Había utilizado los canales de comunicación ya disponibles de su antigua asociación con Dante para llegar a sus contactos en el puerto, y luego se había pasado a Varga para sustituir tanto el suministro como la protección. Eso era una traición, pura, precisa, deliberada, y Vivian lo sabía. No solo lo sabía, sino que había ayudado. La llamada difamando a Maya no fue el acto impulsivo de una mujer celosa. Fue una táctica, una distracción. Su objetivo era que Dante se centrara en la chica de la limpieza de su propia casa, en lugar de ver cómo le clavaban un cuchillo por la espalda a través del puerto de Newark. Pero Reed también descubrió otra capa. Esta era más profunda, más sucia, y estaba relacionada con un nombre que Maya había intentado olvidar. Derek Molina, el padre de Lily Rose, el hombre que se había marchado con 4 palabras. No estoy preparado. Reed siguió la pista de Derek hasta Atlantic City, donde ahora trabajaba para Richard Ashford. No era una coincidencia. Ashford encontró a Derek a través de los círculos de juego, la misma red en la que se había sumergido Jorge Santos. Jorge debía dinero. Jorge hablaba demasiado cuando estaba borracho. Jorge mencionó descuidadamente a su hermana, al jefe rico, al dinero del hospital. La información pasó de la boca de Jorge a los oídos de los prestamistas a la red de Varga, de la red de Varga a Ashford, y Ashford recogió a Dirk Molina como quien recoge una pieza de ajedrez barata. Le pagó su deuda de juego, y a cambio, Derek estaba dispuesto a servir como testigo falso si fuera necesario. Dispuesto a decir cualquier cosa sobre Maya para apoyar el plan de Ashford, una carta de respaldo. Barato, sucio y listo. Dante leyó todo el informe, 1, 2, 3 veces. Cada vez que lo leía, la imagen se hacía más clara. Y cada vez que se hacía más clara, la opresión en su pecho se hacía más fuerte. Cerró el portátil. El estudio quedó a oscuras. Manhattan seguía brillando al otro lado del cristal.
millones de luces, sin saber nada de lo que estaba pasando dentro de esa habitación. Se sentó allí, en la oscuridad, y pensó en el día anterior, en cómo no había levantado la vista cuando Maya pasó por delante. En las palabras «estoy ocupado» que le había lanzado, como quien lanza una moneda a la acera, en cómo Tommy se había sentado en el salón mirándola como si fuera una sospechosa. Pensó en los ojos de Maya cuando le preguntó, ¿ha pasado algo? Había visto algo en ellos que no quería admitir. No era miedo, era preparación. Se había preparado para perder lo que acababa de recibir. Se había preparado para ello porque ya había perdido demasiadas veces antes. Y él, Dante Ferraro, el hombre al que nadie en estas calles se atrevería jamás a dar la espalda, casi le había dado la espalda a la única chica en 8 meses que se había atrevido a decirle la verdad. Había dado órdenes que destruyeron los imperios empresariales de otros hombres sin perder un minuto de sueño. Se había sentado frente a los hombres más peligrosos de esta ciudad sin pestañear. Pero esa noche, en el estudio a oscuras, no podía dormir. No por Ashford, ni por Varga, sino porque casi se había convertido en un nombre más en la larga lista de personas que le habían dado la espalda a Maya Santos. Dante no durmió esa noche, pero a las 5 de la mañana ya estaba sentado en su escritorio, con el teléfono en la mano, comenzando a hacer lo que mejor sabía hacer, actuar. En el mundo de Dante Ferraro, las disculpas no precedían a la acción. La acción venía primero. Las palabras venían después, si es que eran necesarias. La primera llamada, a las 5:15 de la mañana, fue a su abogado privado. La voz de Dante era tranquila, clara, cada frase era una orden. Rompe todos los vínculos comerciales con Richard Ashford, todos los acuerdos conjuntos, todos los contratos, todos los acuerdos verbales. Acaba con ello. Quiero la notificación formal en el escritorio de Ashford antes del mediodía de hoy. La razón indicada en la notificación es incumplimiento grave de la confianza. Junto con eso, envió a su abogado todas las pruebas que Reed había reunido sobre la operación del puerto de Nueva York, sobre la conexión entre Ashford y Alejandro Varga en el plan para abrir una ruta privada y dejar fuera a Dante, no para demandar. En este mundo, la gente no se demandaba entre sí. Las pruebas existían para que Ashford supiera que Dante estaba al tanto. Y en este mundo, cuando la otra parte sabía que tú lo sabías, el juego se acababa. La segunda llamada fue para Tommy Russo, en Atlantic City. Derek Molina, encuéntralo. No le hagas nada. Solo reúnete con él y déjale muy claro que si se acerca a menos de 160 kilómetros de Maya Santos o de su hija, su vida cambiará de una forma que no le gustará. Tommy Russo no hizo más preguntas. Antes de las 8 de la mañana ya estaba de camino a Atlantic City. Antes del mediodía, Tommy volvió a llamar. Hecho, lo entiende. No volverá. Dante sabía que Tommy no necesitaba dar más explicaciones. Y Derek Molina, el hombre que había abandonado a una chica embarazada con 4 palabras en un mensaje de texto, no era el tipo de hombre con suficiente carácter para enfrentarse a algo realmente aterrador. Desaparecería. Y desapareció. Antes de las 2 de la tarde, la notificación de despido estaba sobre la mesa de Richard Ashford. La noticia se extendió por sus círculos más rápido que por Internet. Dante Ferraro había cortado con Ashford. Nadie sabía exactamente por qué, pero todos entendían que cuando Dante cortaba con alguien, esa persona no debía perder el tiempo preguntando por qué. Debía empezar a contar lo que le quedaba. Hecho. Todo lo que había que hacer estaba hecho. Y ahora venía la parte más difícil. La parte en la que Dante no era bueno. La parte que requería palabras. Jueves. Maya llegó al ático, entró, dejó su bolso en el rincón habitual, se cambió los zapatos y cuando levantó la vista, Dante ya estaba en el pasillo esperándola. Se detuvo y lo miró. En sus ojos se reflejaba la cautela que él mismo había depositado allí 2 días antes, y al verlo, algo se le encogió en el pecho. Tengo que pedirte perdón. Maya se quedó quieta, completamente quieta. No parpadeó, no respiró con más fuerza, no reaccionó de ninguna manera visible. Pero Dante reconoció esa quietud como una reacción. Era la reacción de alguien que no creía lo que acababa de oír. En 8 meses trabajando allí, nunca había oído a Dante Ferraro decir la palabra «lo siento». Nadie le había oído decirla. Esa palabra no existía en su vocabulario. No existía en su mundo, donde pedir perdón significaba admitir la culpa, y admitir la culpa significaba debilidad, y la debilidad era el tipo de cosa que te mataba.
Pero él se la estaba diciendo a ella. He oído una mentira sobre ti, dijo, mirándola directamente a los ojos. No me la creí, pero dejé que afectara a la forma en que te trataba. Te diste cuenta, y debería haber acudido a ti directamente en lugar de alejarme. Es culpa mía. Maya se quedó en silencio unos segundos más. Luego dijo, con voz muy suave, sin enfado, sin tristeza, solo cansada, el tipo de cansancio que pertenece a alguien que ha vivido esto demasiadas veces antes. Me di cuenta. Lo supe ese mismo día. Hizo una pausa. Pensé que era solo una vez más. ¿Una vez más? ¿Qué? Una vez más, alguien decidió que yo no merecía lo bueno que acababa de llegar a mi vida. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Dante no tenía respuesta. No porque no encontrara las palabras, porque no había palabras que fueran suficientes. No había ninguna frase que pudiera decir que borrara los 27 años que Maya había pasado viviendo en un mundo que no dejaba de confirmarle que no merecía nada bueno. No podía reparar eso con una frase. Solo podía repararlo haciendo algo diferente. A partir de ahora, asintió. No dijo nada más. Maya tampoco dijo nada más. Lo miró un segundo más, luego asintió levemente, se dio la vuelta, cogió su trapo y empezó a trabajar como cualquier otro día. Pero no exactamente como cualquier otro día, porque hoy, por primera vez, no dijo señor Ferraro. Tampoco dijo usted, como había hecho antes. No lo llamó por ningún título. Simplemente lo miró y le habló con franqueza, como si le estuviera hablando a un igual. Y Dante se dio cuenta de que no era una falta de respeto. Era algo que Maya concedía a muy pocas personas. La verdad sin tapujos. Pero Dante no le contó la parte más peligrosa. No le dijo que Derek estaba en Atlantic City. No le dijo que Derek trabajaba para Ashford. No le dijo que Ashford había encontrado a Derek a través del círculo de juego de Jorge. No se lo dijo porque sabía que había verdades que protegían a las personas y verdades que las destruían. Saber que al padre de su hija le pagaban por estar dispuesto a mentir sobre ella era el tipo de verdad que destruía. Y Dante decidió mantener esa parte en la oscuridad, donde debía estar, donde Mia no necesitaba verla. Una semana después de la disculpa, a última hora de la tarde, cuando Mia acababa de terminar de trabajar y se disponía a marcharse, Dante la llamó al estudio. Estaba de pie junto a la ventana, no sentado, y Maya comprendió de inmediato que no se trataba de una conversación informal. Se había preparado para ello. Fue directo al grano, tal y como siempre hacía, sin andarse con rodeos, sin empezar con charla trivial, sin suavizar nada. Necesito un administrador de tiempo completo para el ático, no solo para limpiar, recibir entregas de los proveedores, supervisar el mantenimiento cuando no estoy aquí, organizar los horarios de los reparadores, gestionar los suministros del hogar, alguien en quien confíe. Aquí todos los días, Maya se quedó escuchando, con los brazos descansando a los lados, sin apretarlos, sin cruzarlos sobre el pecho. Estaba escuchando de verdad, sin reaccionar todavía. El salario es de $5,500 al mes. Seguro médico completo, incluido para Lily Rose. El coste total de la medicación, el equipo y citas de seguimiento estarían incluidos en la póliza. Maya parpadeó una vez cuando oyó esa cifra. 5,500. Ganaba 3,200 con 3 trabajos diferentes, trabajando desde la mañana hasta la noche sin días libres, sin seguro, y la cifra que él acababa de decir era casi el doble por un solo trabajo, continuó Dante. En la planta inferior del ático hay una habitación independiente con su propia entrada, su propio baño y espacio suficiente para 2 personas. Esa habitación lleva 3 años vacía. Tú y Lily Rose podéis vivir allí si queréis, sin pagar alquiler. Se detuvo, la miró, pero esto es una oferta de trabajo, no un favor, ni caridad. Necesito a alguien y confío en ti. Si no lo quieres, si no te sientes cómoda, todo seguirá igual. Se seguirá pagando la medicación, se seguirá pagando el hospital, sin condiciones. No tiene nada que ver con que lo aceptes o no. Maya no respondió de inmediato. Lo miró a él, luego miró alrededor de la habitación y luego bajó la vista hacia sus manos. Él podía ver que ella estaba calculando, no calculando el dinero, calculando el riesgo, calculando el precio que la gente le pondría si ella decía que sí, calculando los rumores que se propagarían más rápido que la verdad, calculando la forma en que el mundo vería a una chica de 27 años del Bronx
mudándose al ático de un hombre rico. La gente hablará, dijo ella en voz baja. Ya lo hacen, respondió Dante, sin tono desafiante ni arrogante, solo con la simple verdad. Maya asintió lentamente. Dame unos días. Esa tarde regresó al Bronx. 5 días. Durante 5 días acudió al ático y trabajó como de costumbre, sin mencionar la oferta, sin hacer más preguntas, sin dar ninguna señal. Dante tampoco preguntó. Él había cumplido con su parte. El resto era cosa suya. El 6.º día, Maya llegó 15 minutos antes de lo habitual. Llamó a la puerta del estudio, aunque ya estaba abierta. Él levantó la vista. Lo aceptaré, dijo Maya, con voz clara, firme, sin vacilar. Pero con una condición. Dante esperó. Quiero que esto quede claro. Soy una empleada. Yo trabajo y tú me pagas por ese trabajo. No estoy aquí por compasión ni por un favor. No por ninguna otra razón que no sea el hecho de que soy capaz de hacer lo que necesitas y tú me pagas justamente por ello. No quiero que nadie piense lo contrario. Hizo una pausa, incluido tú. Dante la miró. Estaba erguida, con los hombros rectos y la mirada fija. Lily Rose no estaba allí ese día, pero Maya llevaba a su hija en cada decisión que tomaba, y tomó esta con una dignidad que 27 años de vida no habían logrado arrebatarle, por mucho que lo hubieran intentado. Dante solo dijo una palabra. De acuerdo. 2 semanas más tarde, Maya y Lily Rose se mudaron a la habitación de la planta baja del ático. La habitación era más pequeña que cualquier otra del ático, pero 3 veces más grande que el estudio de Hunts Point. Tenía una ventana que daba a un estrecho callejón detrás del edificio. No tenía vistas a Manhattan, pero recibía la luz del sol de la mañana. Y para Maya, la luz del sol de la mañana ya era un lujo. El primer día, Lily Rose gateó por toda la nueva habitación, tocando todo, riéndose de la pared blanca como si ésta le contara chistes. Maya se sentó en el suelo observando a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, la habitación en la que estaba sentada no tenía ratones dentro de las paredes. El ático cambió a partir de ese día, no de forma espectacular, con fiestas o ruido, solo en pequeñas cosas. El sonido de pequeños pasos sobre el suelo de madera, el balbuceo de una vocecita temprano por la mañana que subía desde abajo, la risa sin motivo alguno de una niña de 2 años que descubría el mundo. El ático había estado en silencio durante 3 años. 3 años en los que solo se oían los pasos de un hombre que vivía solo en unas habitaciones demasiado grandes para una sola persona. Y ahora se oía el sonido de un niño. Dante no sabía cuándo había empezado a esperar ese sonido cada mañana. No sabía cuándo había empezado a levantarse 10 minutos antes, a preparar café, a quedarse en la cocina y a escuchar el balbuceo que subía por la escalera, como si fuera el sonido que le había faltado a esa casa durante 3 años sin que él lo supiera. Pero habían pasado 3 meses y el ático ya no era el mismo lugar. No porque hubieran cambiado los muebles, ni porque hubieran pintado las paredes o cambiado la decoración, sino por el sonido. Antes, cuando Dante se despertaba, lo primero que oía era el silencio de los fríos suelos de madera, de una cocina en la que no había nadie, de una taza de café preparada para una sola persona. Ahora, lo primero que oía era a Lily Rose. El sonido de su balbuceo flotaba desde abajo a través de la escalera, su risa sin motivo aparente, la suave voz de Maya hablándole en español. Vamos, mamore, vamos, y los pequeños pasos por el suelo, inestables, tambaleantes y luego inestables de nuevo. Lily Rose estaba aprendiendo a caminar. Tenía 2 años y medio y era más lenta que otros niños porque los primeros meses de su vida los había pasado en una incubadora y conectada a un respirador, en lugar de en el suelo. Pero lo intentaba cada día con la paciencia que solo pueden tener los niños que han tenido que luchar antes incluso de saber lo que es luchar. Una tarde, Maya se agachó en medio de la sala, con los brazos abiertos, llamando a su hija. Ven aquí, mi amor. Ven con mamá. Lily Rose se quedó a unos 4 pasos de ella, con las 2 manos levantadas a los lados para mantener el equilibrio, los ojos muy abiertos y llenos de concentración, todo el cuerpo balanceándose como un pequeño barco en el agua. Dio un paso, luego 2, luego se inclinó hacia la derecha, perdió el equilibrio, cayó al suelo y se rió. Se rió como si caerse fuera la mejor parte del juego. Maya se rió con ella. El tipo de risa que solo se le puede dedicar a un niño. El tipo de risa que Dante nunca había visto en su rostro en ningún otro lugar.
Dante estaba de pie en la puerta del estudio. No lo habían invitado. Nadie lo había llamado. Solo había oído la risa y había salido. Luego se quedó allí, apoyado en el marco, mirando. Lily Rose levantó la vista después de caer, miró a su madre, luego giró la cabeza y vio a Dante. Lo miró, luego levantó la mano y lo señaló. Un dedito se estiró, su boca emitió un sonido que no era una palabra, pero que claramente era una llamada. Dante entró en la sala de estar. Se sentó en el suelo a unos pasos de Lily Rose. Ella se volvió hacia él y se tambaleó en su dirección. Un paso, 2 pasos, 3 pasos, luego cayó hacia adelante y Dante la atrapó. Sus manos la sostuvieron por debajo de los brazos y la levantaron suavemente, y Lily Rose encajó en sus manos, tan ligera que por un segundo casi olvidó que un ser humano podía pesar tan poco. Ella se retorció, levantó la cara para mirarlo, y luego levantó su pequeña mano hacia su rostro. Esa pequeña mano tocó la cicatriz, la tenue cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mejilla izquierda. Aquello que los adultos notaban y evitaban mencionar. Aquello que los rivales veían y entendían como una advertencia. Pero Lily Rose no era adulta. No conocía el miedo. Tocó la cicatriz con la pura curiosidad de una niña. Con dedos suaves que aún no sabían que este mundo contenía cosas que no se deben tocar. Luego la acarició ligeramente, como para calmarla. Dante sonrió. No era la sonrisa que usaba en las salas de conferencias. Esa calculada, mesurada, utilizada como una herramienta. Era una sonrisa diferente, una sonrisa real, una sonrisa que provenía de un lugar que él creía cerrado desde hacía mucho tiempo. Maya los observaba a los dos desde donde estaba agachada en el suelo. No dijo nada, solo miraba, y en sus ojos había algo que cambió suavemente, como una puerta que se abre un poco más sin hacer ruido. Luego hubo otra noche, a las 3 de la madrugada. Las sibilancias interrumpieron el sueño de Maya como siempre, pero esta vez, cuando se sentó y conectó el tubo del medicamento al nebulizador, la máquina no funcionó. Pulsó el botón. Nada. Lo pulsó de nuevo. No se encendió la luz. Lo desmontó, lo volvió a montar, comprobó el cable de alimentación, comprobó la toma de corriente. Nada. La máquina respiratoria había fallado. Lily Rose respiraba con dificultad, cada respiración más pesada que la anterior. Tenía los ojos muy abiertos en la oscuridad, aterrorizada, y agarraba con fuerza la camiseta de su madre. Maya no pensó, cogió a su hija en brazos, subió corriendo las escaleras, corrió por el pasillo de arriba y llamó a la puerta de Dante, con fuerza, con urgencia. La puerta se abrió en 3 segundos. Dante se quedó allí de pie, despierto al instante. El tipo de despertar que tenía un hombre que nunca había dormido profundamente. El tipo de despertar que provenía de vivir en un mundo en el que una llamada a la puerta a las 3 de la mañana podía significar cualquier cosa. Miró a Maya, miró a Lily Rose en sus brazos, escuchó el sonido de la respiración de la niña y no hizo ninguna pregunta. Cogió su teléfono y llamó a su médico privado. El médico llegó en 15 minutos. Durante esos 15 minutos, Dante, Maya y Lily Rose se sentaron en el suelo del salón, con la espalda apoyada en la pared. Lily Rose yacía entre ellos, con la cabeza en el regazo de mamá y los pies tocando el muslo de Dante. Seguía respirando con dificultad, pero ahora estaba menos asustada porque su madre estaba allí. Y también había otra persona allí, alguien que conocía, el hombre con la cicatriz que le gustaba tocar. Maya se quedó quieta, con la mirada fija en su hija, escuchando cada respiración. Y en algún momento durante esos 15 minutos, su mano descansó sobre la mano de Dante. No se dio cuenta de que lo había hecho. No fue intencionado. No fue romántico. Fue instintivo. El instinto de alguien que tenía miedo. El instinto de buscar algo estable en la oscuridad. Y lo más estable que había cerca era su mano. Dante bajó la mirada, con la mano de ella sobre la suya, más pequeña, más cálida, temblando un poco. No la apartó. No cerró la mano sobre la de ella. Simplemente la dejó allí. Dejó que su mano permaneciera donde estaba para que ella se aferrara a ella. Llegó el médico, examinó a Lily Rose, sustituyó el nebulizador por el de repuesto que Dante ni siquiera sabía que tenía hasta que Reed compró uno por adelantado siguiendo sus órdenes la semana anterior, y la niña se recuperó. Volvió a dormirse sobre el pecho de su madre, ahí mismo, en el suelo del salón, y Maya se quedó sentada,
con la espalda aún apoyada contra la pared, los ojos secos, pero sin cerrarlos. Dante se sentó a su lado. Ninguno de los dos habló en el ático a las 4 de la madrugada, con Manhattan durmiendo plácidamente al otro lado del cristal. El silencio entre ellos no era un silencio vacío. Era el tipo de silencio que solo dos personas que habían pasado juntas una noche difícil podían entender. Pero habría otra noche en el balcón que lo cambiaría todo entre ellos. La noche en que Dante le contó lo que no le había contado a nadie en 5 años. Esa noche llegó sin previo aviso. Como todas las noches importantes de la vida parecen llegar sin que nadie las haya planeado. Lily Rose llevaba dormida desde las 9, descansando plácidamente en su habitación de la planta baja. El ático estaba en silencio. Maya estaba sentada en el balcón de arriba con una taza de té, contemplando Manhattan que se extendía a sus pies. Millones de luces que se extendían hasta el horizonte. Dante salió al balcón con una copa de vino y se sentó en la silla junto a ella. No le preguntó si le molestaba. No era necesario. Hace mucho tiempo que ambos habían superado la etapa de hacerse preguntas como esa. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. El tipo de silencio al que ambos se habían acostumbrado. El tipo de silencio que no necesitaba llenarse con palabras. Entonces Maya habló en voz baja, con la mirada fija en la ciudad. Quiero preguntarte algo, pero si no quieres responder, no tienes por qué hacerlo. Dante se volvió para mirarla. Pregúntale a la cicatriz, dijo Maya, desviando la mirada de la ciudad hacia su rostro, fijándola directamente en la línea que le recorría la sien hasta la mejilla izquierda. Lily Rose la toca todos los días como si fuera lo más normal del mundo, pero yo nunca te he preguntado nada. Dante no respondió de inmediato. Bajó la vista hacia el vino que tenía en la mano y giró ligeramente la copa. Las luces de la ciudad brillaban en la superficie. El silencio se prolongó durante 10 segundos, 20 segundos. Maya no le metió prisa. Había vivido con el silencio el tiempo suficiente como para saber que algunos silencios necesitan tiempo, no presión. Entonces Dante habló. Su voz era más baja de lo habitual. No era la voz que usaba para dar órdenes. No era la voz que usaba en las negociaciones. Era la voz de un hombre que abría una habitación que había mantenido cerrada durante 5 años. Mi hermana se llamaba Isabela. Murió a los 23 años, hace 5 años. Maya no dijo nada. Solo giró su cuerpo suavemente hacia él, haciéndole saber que estaba allí, que le escuchaba. Isabela era adicta. Empezó con analgésicos después de un accidente de coche cuando tenía 19 años. De los analgésicos pasó a la oxicodona y luego a algo más fuerte. Me enteré demasiado tarde. Cuando lo descubrí, lo intenté todo. El mejor centro de rehabilitación, los mejores médicos. El dinero nunca fue un problema. Pensé que el dinero lo arreglaría todo. Dante se detuvo y respiró hondo. Pero yo no estaba allí. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Pagué por todo, pero nunca estuve allí. Siempre había una reunión, siempre un trato, siempre algo más urgente que mi propia hermana. Dejó la copa de vino sobre la mesa. La última noche, Isabela me llamó. Su nombre se iluminó en mi teléfono. Estaba en una reunión. Vi su nombre vibrando sobre la mesa y pensé, mañana. Su voz no temblaba, pero ahora era más débil, lo suficientemente débil como para que Maya pudiera oír lo que había debajo. Lo que Dante había ocultado bajo cada orden, cada mirada fría, cada decisión despiadada durante los últimos 5 años. No había mañana. Isabela murió de una sobredosis esa noche, sola, en el apartamento cuyo alquiler yo pagaba, pero en el que nunca había entrado. Tocó la cicatriz, no inconscientemente, sino deliberadamente, como un hombre que toca algo que existe para recordarle lo que nunca debe olvidar. Esa noche, golpeé el espejo del baño. El cristal me cortó la cara. No me pusieron puntos de inmediato. Dejé que sangrara. Y cuando se curó, conservé la cicatriz porque quería recordar. Cada mañana cuando me miro en el espejo, quiero recordar que le dije mañana a la persona que más me necesitaba. Y nunca llegó el mañana. El balcón quedó en silencio. Manhattan seguía brillando bajo ellos. Pero aquí arriba, en el piso más alto, el espacio pertenecía a 2 personas. Y a la historia que Dante acababa de contar por primera vez ante otra persona. La había llevado solo durante 5 años. Durante 5 años, había vivido bajo cada decisión que tomaba, bajo cada muro que construía, bajo la razón por la que nunca dejaba que nadie se acercara demasiado. Y se la acababa de contar a la chica de Hunts Point,
aquella cuyo nombre ni siquiera conocía hacía 8 meses. Maya no dijo, siento tu pérdida. No dijo, no fue culpa tuya. No dijo ninguna de las cosas que la gente suele decir cuando no sabe qué decir. No dijo nada en absoluto. En cambio, levantó la mano lentamente, con suavidad, y la colocó sobre la cicatriz de su rostro, como había hecho Lily Rose, pero de forma diferente. Sus dedos eran cálidos, temblaban ligeramente, descansando sobre la línea que iba desde la sien hasta la mejilla izquierda. El lugar que nadie había podido tocar durante 5 años. El lugar que sus compañeros veían y evitaban. Los enemigos veían y entendían, y Dante veía cada mañana en el espejo y recordaba. Maya lo tocó, y Dante cerró los ojos. No se apartó, no se tensó, no se estremeció en defensa propia. Por primera vez en 5 años, alguien tocó esa herida, y él no se retiró. Se quedó allí sentado con los ojos cerrados, las manos apoyadas en los muslos, y dejó que ella tocara la parte de él que más le dolía sin retroceder. Permanecieron así durante un rato. Nadie sabía cuánto tiempo. Nadie lo contó. Entonces Maya bajó la mano suavemente, y los dos volvieron a mirar hacia la ciudad, cada uno aferrado a su propio silencio. Pero de alguna manera, la distancia entre sus sillas se había acortado con respecto a antes. Pero el mundo de Dante Ferraro no permitía la ternura. Y ahí fuera, más allá de las luces de Manhattan, más allá del cristal insonorizado, siempre había alguien observando. Vivian Ashford no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota. Había perdido el trato, había perdido la relación comercial de su marido con Dante, había perdido su posición en la red social en el momento en que se corrió la voz de que Dante había cortado con Ashford. La noticia corrió por sus círculos, como el fuego por la hierba seca. Pero en lugar de dar un paso atrás, hizo lo que suelen hacer las personas acorraladas. Intensificó sus esfuerzos. Viven sabía que Richard todavía tenía una línea de contacto con Alejandra Varga gracias a aquellos meses de cooperación secreta. Ese canal no se había cerrado porque a Varga no le importaba que Dante hubiera cortado con Ashford. A Varga solo le importaba la información. Y Viven tenía información. Obligó a Richard a llamar a uno de los hombres de Varga. Richard dudó. Sabía que estaba caminando por la cuerda floja. Sabía que Dante ya tenía pruebas de la traición y que simplemente aún no las había utilizado en toda su extensión. Pero Viven no le dejó retroceder. Había perdido demasiado. La humillación se había convertido en algo más peligroso, algo que ya no se preocupaba por las consecuencias. La información que Viven le dio a Vargo era simple, precisa y letal. Dante Ferraro tiene un punto débil. Una chica llamada Maya Santos y su hija pequeña viven ahora en su ático. Planta baja, entrada privada, sin seguridad personal. En el mundo del hampa, ese tipo de información no es un cotilleo, es un arma. 3 días después, Maya llevó a Lily Rose al Monte C para una cita de seguimiento rutinaria. La visita transcurrió con normalidad. El Dr. Park dijo que los pulmones de la niña estaban mejorando y que tal vez podrían reducir la dosis de belleza al mes siguiente. Maya sacó a su hija del hospital, se subió a un taxi de vuelta a Tribeca y de camino a casa, en la esquina de la 97 con Madison, miró por la ventana trasera y vio un sedán negro que los seguía. Volvió a mirar. El coche seguía allí, manteniendo una distancia de 2 coches, sin adelantar, sin girar, simplemente siguiéndolos. Maya sabía lo que significaba que la siguieran. Había crecido en el sur del Bronx. Sabía la diferencia entre coincidencia e intención. Esto era intencional. Sacó su teléfono y llamó a Dante. Él respondió antes de que terminara el primer tono. «Hay un coche siguiéndome», dijo Maya, tratando de mantener la voz tranquila, aunque él podía oír que su respiración era más rápida de lo habitual. Y en ese instante, la voz de Dante cambió. Mia había oído muchas versiones de la voz de Dante en los últimos meses. La voz tranquila que usaba con ella, la cálida cuando jugaba con Lily Rose, la voz grave en el balcón la noche que le contó lo de Isabela. Pero esta voz nunca la había oído antes. Era aguda, fría, precisa. No quedaba nada en ella del hombre que se había sentado en el suelo a las 3 de la madrugada, dejándola cogerle la mano en la oscuridad. Era una voz diferente, la voz del jefe Ferraro. «¿Dónde estás?» Ubicación exacta. Esquina de la 97 con Madison, en un taxi. No salgas del coche. No mires atrás otra vez. Tommy Russo está llegando. Colgó.
Maya apretó a Lily Rose contra su pecho. La niña dormía sin saber nada. El taxi siguió avanzando. El sedán negro seguía detrás de ellos. 3 minutos más tarde, dos SUV negros aparecieron desde direcciones opuestas y se interpusieron entre el taxi de Maya y el sedán. Rápidos, precisos, profesionales. Tommy Russo salió del SUV que iba delante, abrió la puerta del taxi y trasladó a Maya y Lily Rose a su vehículo. El sedán negro se detuvo un segundo, luego giró y desapareció en el tráfico de Manhattan. Tommy no lo persiguió. No era necesario. Había capturado la matrícula en el momento en que el sedán apareció en la cámara del salpicadero. Esa matrícula estaba en el escritorio de Dante en menos de una hora. El coche era un alquiler con nombre falso, pero la empresa de alquiler tenía vínculos con una de las operaciones secundarias de Varga en Queens. El círculo se cerró. Viven, Richard, Varga, el sedán, todo ello vinculado por hilos que Reed y Tommy tardaron menos de un día en seguir. 48 horas después, Dante acabó con todo. Sin ruido, sin violencia pública, fiel al estilo Ferraro. Fue preciso, quirúrgico, y no dejó ningún rastro que los periódicos pudieran encontrar. Richard Ashford recibió una llamada del abogado de Dante, junto con copias de todas las pruebas sobre su conexión con Varga, la operación portuaria, el uso de Derek Molina y la revelación de la ubicación de Mia al agente de Varga. Se envió una segunda copia al FBI a través de un canal anónimo. La operación portuaria de Newark quedó completamente paralizada. Al mismo tiempo, se entregó un mensaje a Alejandro Varga, no por teléfono ni a través de un intermediario, sino por el tipo de canal que todos en ese mundo entendían. El mensaje era muy breve. Maya Santos y su hija están bajo la protección de la familia Ferraro. Si les tocas, significa guerra. Varga lo entendió. Varga no era tonto. Una chica de la limpieza y una niña pequeña no merecían iniciar una guerra con Dante Ferraro. Se retiró y Vivian Ashford, la mujer con el pelo siempre perfecto y la sonrisa siempre en el lugar adecuado, vio cómo su mundo se derrumbaba en 48 horas. Las cuentas conjuntas fueron congeladas bajo investigación federal. Las redes sociales le dieron la espalda porque nadie quería estar al lado de alguien a quien Dante Ferraro había marcado. Richard no se atrevía a salir del apartamento y en menos de un mes, los Ashford se marcharon de Nueva York. Nadie preguntó a dónde iban. A nadie le importaba. En este mundo, cuando pierdes, desapareces. Esa era la regla. Después de que Vivian y Richard desaparecieran de Nueva York, quedaba un cabo suelto que Dante no podía ignorar. Jorge Santos. No porque Jorge fuera peligroso. Jorge no era peligroso para nadie, excepto para sí mismo. Pero su deuda de $45,000 se la debía a un grupo de prestamistas con vínculos directos con la red de Alejandro Vargas. Y en este mundo, la deuda no era solo dinero. La deuda era un acuerdo. El hombre que debía dinero se convertía en el hombre que debía favores. El hombre que debía favores se convertía en el hombre que tenía que obedecer. Y Jorge, con su boca suelta, cuando estaba borracho y su costumbre de vender cualquier cosa que pudiera para poner dinero en la mesa de juego, era una brecha de seguridad que conducía directamente a Maya. Dante no pagó la deuda de Jorge por bondad. La pagó porque era una decisión táctica. $45,000 para cerrar una brecha. En su mundo de los negocios, era una cifra tan pequeña que ni siquiera merecía la pena anotarla en los libros. Tommy Russo se reunió con Jorge en Queens, en un bar al que a Jorge le gustaba ir. La reunión fue breve. Tommy no lo amenazó. No era necesario. Simplemente colocó un sobre y un billete de avión de ida a Miami delante de él. Tu deuda ha sido pagada. Toda, dijo Tommy. A cambio, te vas de Nueva York. No contactes con Maya a menos que ella quiera contactar contigo primero. No vuelvas. No llamarás a Rosa para pedirle dinero. No aparecerás en ningún lugar cercano a su vida. Empezarás de nuevo en otro lugar. Esta es tu única oportunidad. Jorge miró el sobre, miró el billete, miró a Tommy. No preguntó quién había pagado. Lo sabía. Y sabía que cuando Dante Ferraro decía única oportunidad, realmente era la única oportunidad. Jorge cogió el sobre, cogió el billete, se levantó y salió del bar sin mirar atrás. Al día siguiente voló a Miami. No llamó a Maya, no llamó a Rosa, no llamó a nadie. Maya se enteró una semana después, cuando Rosa le dijo que Jorge se había ido a Florida y que no había vuelto a ponerse en contacto con nadie. Maya no pidió detalles,
no los necesitaba. Ya había aprendido lo suficiente sobre cómo funcionaba el mundo de Dante como para saber que algunas cosas se manejaban de maneras que ella no necesitaba ver, solo necesitaba saber que se habían manejado. Se paró junto a la ventana de su habitación, mirando el callejón detrás del edificio, con la luz del sol de la tarde entrando por el vidrio, y se dijo a sí misma en voz baja, como si recitara una lección que le había llevado 27 años comprender por completo. La familia no son las personas con las que compartes tu sangre, son las personas que se quedan. 2 semanas después, Rosa se mudó al ático. Dante lo organizó, pero no lo hizo sin preguntarle primero a Maya. Le preguntó. Le dijo que la habitación contigua a la suya y a la de Lily Rose todavía estaba vacía, que Rosa vivía sola en el Bronx con una vista que estaba empeorando y una diabetes que no estaba siendo controlada adecuadamente, y que si Mia estaba de acuerdo, él le buscaría un médico privado. Maya aceptó, pero no de inmediato. Lo pensó durante 2 días, luego asintió. Rosa se mudó con una pequeña maleta y una fotografía de su marido que colocó en la mesita de noche. El primer día recorrió el ático, tocando todo con las manos de alguien que había pasado toda su vida en habitaciones mucho más pequeñas que estas, con los ojos recorriendo todo con asombro y cautela, como si temiera que las cosas de ese lugar se rompieran si las tocaba con demasiada fuerza. Dante concertó una cita con un endocrinólogo para que la examinara en casa. Ajustó su medicación para la diabetes y le pidió cita con un oftalmólogo en una clínica especializada en Midtown. Hizo todo eso a través de Reed, sin decir mucho, sin esperar gratitud, como hacía todo, en silencio, con precisión y eficazmente. Pero Rosa no era el tipo de mujer que dejaba pasar las cosas sin decir nada. Una tarde, cuando Dante pasó por la cocina, ella estaba sentada allí con una taza de té. Lily dormía en su regazo. Miró a Dante y le llamó con un pequeño gesto de la mano. Él se detuvo, le tomó la mano. Sus 2 manos pequeñas, arrugadas y cálidas, sostuvieron la de él con la fuerza de una mujer que había vivido 63 años y sabía exactamente cuándo aferrarse con fuerza. Lo miró directamente a los ojos y le dijo en español, con voz lenta y clara, cargada del peso de una plegaria: «De viga, mijo». Dante no entendió. Miró a Maya, que estaba de pie en la puerta de la cocina. Ella tradujo con voz suave y ojos húmedos, pero sin llorar. Ella dice: «Que Dios te bendiga, hijo». Dante asintió. No dijo nada, pero no retiró la mano de la de ella. Dejó que ella la sostuviera, y ella la sostuvo un poco más, como si le estuviera transmitiendo algo que creía que él necesitaba, algo que ni el dinero ni el poder del mundo podían comprar. Y el ático, que antes había sido frío como un espejo, el lugar donde los pasos de un hombre habían resonado en silencio durante 3 años, ahora albergaba las risas de 3 generaciones, casi un año después de que Rosa se mudara. Una noche cualquiera. No había nada especial en esa noche. Ningún acontecimiento, ningún aniversario, ningún motivo para recordarla. Y tal vez por eso se convirtió en la noche más inolvidable de todas. Lily Rose llevaba dormida desde las 8:00, con la respiración estable gracias a la nueva máquina que ahora solo necesitaba por la noche, en lugar de durante todo el día. Y el Dr. Park había dicho que, si seguía progresando así, en otros 6 meses podría que no necesitara la máquina en absoluto. Rosa dormía en la habitación de al lado. Su taza de té estaba en la mesita de noche y la fotografía de su marido seguía en su sitio habitual. El ático estaba en silencio. Maya estaba sentada en el balcón de arriba con una taza de té en las manos. En su lugar habitual, la silla que ahora tenía una hendidura con su forma exacta. Dante salió con una copa de vino y se sentó en la silla junto a ella. La silla que nadie más usaba excepto él. Manhattan se extendía bajo ellos. Millones de luces, millones de historias. Pero en este balcón solo había una historia y pertenecía a 2 personas. Se quedaron sentados en silencio durante un rato. El tipo de silencio que habían construido a lo largo de muchos meses, el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado, no era incómodo, no esperaba a que alguien lo rompiera. Un buen silencio. Entonces Dante habló, con la mirada puesta en la ciudad, con voz baja y lenta, como si se dirigiera más a sí mismo que a ella. Durante 3 años viví aquí solo. Pensaba que eso era fuerza. Estar solo significaba que nadie podía hacerme daño. Nadie podía hacerme daño. Nadie podía convertirse en una debilidad.
Construí este ático como una fortaleza, y pensaba que vivir solo dentro de una fortaleza significaba que era fuerte. Se detuvo y tomó un sorbo de vino. Resultó que solo era vacío, no fuerza, solo vacío al que le di un nombre diferente porque así era más fácil vivir con él. Maya lo miró. Él seguía mirando la ciudad, pero ella sabía que le estaba hablando, abriendo otra puerta. Una puerta que cada vez que abría, lo hacía más despacio, con más cuidado, porque había vivido demasiado tiempo tras puertas cerradas. «Sé quién eres ahí fuera», dijo Maya, con voz tranquila y suave, sin juzgar, sin miedo. «Sé cómo te ve el mundo ahí fuera. Sé el peso que tiene tu nombre. Sé que hay habitaciones en las que entras y la gente se queda en silencio, y hay decisiones que tomas sobre las que nunca te pregunto. Lo sé todo». Se volvió para mirarlo. «Y elijo quedarme». Dante la miró. En sus ojos había algo que Maya había visto varias veces en los últimos meses, cada vez un poco más claro, cada vez un poco más cerca. No era deseo ni posesión, sino la tranquila gratitud de un hombre que se había acostumbrado a no tener a nadie y ahora tenía a alguien allí, y temía que si lo decía en voz alta, desaparecería. No se besaron esa noche, todavía no. El amor entre ellos llegó lentamente, como siempre lo hacen las cosas reales, sin prisas, sin forzarlo, no como en las películas. Llegó por las mañanas, cuando Dante preparaba café para dos en lugar de para uno. Por las tardes, cuando Maya le dejaba parte de la cena, incluso sin que él se lo pidiera, cuando Lily Rose empezó a llamarlo con un sonido que se parecía cada vez más a la palabra da, y él fingía no darse cuenta. Pero cada vez que lo oía, la comisura de su boca se contraía de la misma manera. Rosa le tejió una bufanda que nunca llevaba puesta, pero que siempre tenía colgada en el respaldo de la silla de su estudio. Un año después, una tarde en la azotea del ático, la luz del sol caía, dorada y cálida, el tipo de luz del atardecer que Manhattan rara vez regala. Lily Rose corría por la azotea, ahora con 3 años y medio, con sus piernecitas firmes, y sus pulmones más fuertes de lo que ningún médico se había atrevido a predecir el día en que yacía en la incubadora, pesando menos de 1 kilo. Corría alrededor de las piernas de Maya, alrededor de las piernas de Dante, riendo. Esa risa clara y brillante atravesaba el ruido de la ciudad, como si ese sonido estuviera hecho de un material diferente, más ligero, más limpio, perteneciente a algún lugar más elevado. Dante se paró frente a Maya. Sacó una pequeña caja del bolsillo de la chaqueta de su traje. Era pequeña. No era una caja de terciopelo rojo como las de las películas, sino una sencilla caja negra, y dentro había un anillo de plata. No tenía un diamante grande, nada llamativo, porque Dante sabía que Mia no llevaría nada que no sintiera que le pertenecía. Abrió la caja. Mia miró el anillo, luego lo miró a él, y él comenzó a decir algo. Quizás la frase que había preparado, quizás la frase que había ensayado en su cabeza muchas veces, pero no llegó a terminarla. Maya dijo que sí antes de que él pudiera poner el punto final a la frase. Lo dijo claramente, sin temblar, sin llorar, con la voz de una mujer que sabía exactamente lo que quería y había esperado lo suficiente. Dante sonrió, una sonrisa auténtica, la sonrisa que Lily Rose le había arrancado por primera vez en el suelo del salón. La sonrisa que ahora también pertenecía en parte a Maya. Lily Rose corrió hacia ellos y se abrazó a las piernas de ambos a la vez, sin entender lo que estaba pasando, pero entendiendo que el heredero se sentía feliz y queriendo formar parte de ello. Se casaron. No fue una gran boda, ni una boda para los periódicos. Fue una pequeña boda en esta misma azotea, con Rosa sentada en primera fila, Lily Rose llevando las flores, Franco de pie detrás de Dante, como había estado a su lado durante 20 años, y Reed de pie a un lado, con la mirada fija en todo, como siempre. Pero hoy había algo más suave en sus ojos que de costumbre. Y vivieron enamorados. No era un amor perfecto, no era un amor sin sombras. Dante seguía siendo Dante, y su mundo seguía siendo un mundo sobre el que Maya no preguntaba, y él no explicaba. Pero cuando llegaba a casa, cuando se abrían las puertas del ascensor, y la voz de Lily Rose le llegaba como un eco, cuando Mia lo miraba desde el otro lado de la cocina, con los ojos de alguien que lo sabía todo, y aún así decidía quedarse, esas sombras se hacían más pequeñas. No desaparecían, pero se hacían más pequeñas, y a veces, más pequeñas es suficiente. Fin.
La historia termina aquí. Pero antes de terminar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sido maya? ¿Alguna vez has llevado una carga que nadie conocía? ¿Has ido a trabajar todos los días? ¿Has sonreído a la gente y has dicho, estoy bien, mientras todo dentro de ti se rompía? ¿Alguna vez te has parado en una habitación llena de gente y te has sentido invisible? ¿O eras tú, Dante, que lo tenías todo y aún así echabas de menos lo único que realmente importaba, construyendo muros a tu alrededor y llamándolo fortaleza, cuando en realidad solo era soledad disfrazada? Esta historia no trata solo de amor, trata de dignidad, de ver a la persona que tienes al lado antes de que sea demasiado tarde, sobre cómo la bondad a veces solo necesita comenzar con un pequeño gesto en el momento adecuado. Si esta historia te ha emocionado, compártela con alguien que creas que necesita escucharla, porque a veces una historia que llega en el momento adecuado puede cambiar la forma en que alguien ve su propia vida. Dale a me gusta, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias cada día. Me gustaría mucho saber tu opinión. Deja un comentario a continuación y cuéntame cómo te has sentido después de ver esta historia. ¿Qué momento te ha emocionado más? Y si tienes una historia similar en tu vida real, compártela, porque leo todos los comentarios y cada una de vuestras historias tiene valor. Deseo a todos los que veis este video muy buena salud, una vida llena de alegría y días llenos de paz y amor. Adiós a todos. Nos vemos en el próximo video.